Muy buenas tardes, una nueva emisión de Tokyo Blues, hoy sabadito 10 de marzo del 2012. Y bueno, pues estamos iniciando muy contentos aquí en cabina. Está conmigo, como cada semana, Yesenia Castro. Yes. Hola, ¿qué tal? Aquí presente con ustedes, muy contenta, muy feliz, otra tarde muy bonita. Muchas gracias por estarnos escuchando a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Gracias por estar conmigo aquí. Bueno, pues muchas gracias, Yes. Y tenemos hoy el gusto de tener aquí en cabina a una fundación, la Fundación Bipolife, Vida Bipolar. Y está con nosotros el señor Sergio Mario Bustamante. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy bien, muy contento y muy agradecido por el espacio. Hombre, gracias, gracias. Gracias. Y también tenemos por aquí a la doctora María Yoldi. María Yoldi, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y pues vamos a estar platicando precisamente a lo largo de todo el programa de esta enfermedad que es muy antigua, pero últimamente ha tomado como auge y se ha puesto de moda, que es precisamente el trastorno bipolar o el trastorno maníaco-depresivo, que también le llaman, ¿no? Y bueno, pues para empezar sería importante que nos platicara un poco, doctora, o Sergio, no sé quién nos pueda contestar la pregunta para toda nuestra audiencia, ¿qué es concretamente, qué es el trastorno bipolar? Bueno, pues el trastorno bipolar es una enfermedad que diagnosticamos en base a unos ciertos criterios bien establecidos, en los que las características principales es que tienen episodios de depresión y episodios en los que tienen el ánimo al revés, muy elevado, eufórico, con ciertas características que acompañan cada uno de estos dos episodios. Muy bien. Es una enfermedad relativamente común, según algunas de las lecturas que tuve la oportunidad de checar en la semana. Es una enfermedad relativamente común. A nivel nacional, concretamente en México, ¿se tienen estadísticas claras sobre qué porcentaje de la población la padece? Pues se acaba de hacer se hizo una encuesta muy grande por parte de la OMS, en la cual participó justamente la doctora Medina Mora, que es la directora del Instituto de Psiquiatría, y el cálculo que ellos hacen es aproximadamente de 1% de la población cuando están tomando en cuenta todo el espectro bipolar, porque hay varios tipos de trastorno bipolar, pero cuando toman todo el espectro bipolar llega más o menos al 1% de la población, puede rebasarlo un poco. Esto, para todo nuestro auditorio, bueno, aparentemente es un número pequeño, pero hablando de enfermedades psiquiátricas, pues eso es algo bastante común. Y preocupante. Y preocupante, claro. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedes detectar a una persona bipolar? Bueno, característicamente vamos a ver episodios largos en los que durante por lo menos una semana, 2 semanas, pero lo característico es que dure varios meses, se encuentran con un estado de ánimo que esté constante, y ese estado de ánimo puede estar ya sea a la baja, que correspondería a un estado de ánimo depresivo, o un estado de ánimo elevado, durante el cual veríamos un episodio justamente elevado. En los niños puede ser un poco diferente, pero si estamos hablando de adultos, sería más bien lo que estaríamos notando. Episodios largos durante los cuales el estado de ánimo está o elevado o muy hacia la baja. Eso quiere decir que si yo noto que, no sé, alguien en mi familia tiene de 5 a 7 días de depresión, y de repente se pasa la depresión y lo noto que tiene de 5 a 7 días, no sé, de alegría constante, entonces eso quiere decir que es una persona bipolar. Pues sería difícil, tendremos que evaluarlo. Yo creo que siempre es muy importante ver a las personas, pero siempre que algo nos parezca que sale del patrón común de esa persona. Exacto. O sea, una persona con trastorno bipolar tiene obviamente largos periodos en los que está bien. Entonces lo que nos va a marcar la pauta es que de pronto viene un episodio en el que marcadamente lo vemos diferente a como es normalmente, y en ese periodo está característicamente o muy triste o al revés muy alegre, muy activo, con la energía muy elevada. Muy bien. Doctora, ¿y cuáles son los criterios básicos que podría tener uno como persona común, como persona convencional, para poder acercarse a un especialista y decir, creo que puedo padecer el trastorno, creo que soy bipolar? O sea, ¿en qué momento puede uno diferenciar, estoy medio mal y quizá es cambio hormonal en el caso de las mujeres o cambio en la cuestión de adolescencia, a decir, bueno, en verdad puedo tener un problema de trastorno bipolar? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los criterios que uno puede tomar en cuenta? Claro, bueno, para los médicos tenemos varios criterios muy específicos, pero digamos que en la población general lo que podemos ver que destaca mucho
es alteraciones en el sueño, es una de las principales cosas que se afecta. Entonces, de pronto empezamos a ver que una persona que está en un episodio que llamaríamos de manía o de hipomanía, cuando es un poco menos severo el problema, la persona empieza a dejar de dormir, pues, y a no sentirse cansado a pesar de eso. Entonces se desvelan, se despiertan más temprano y están durante varios días, exacto, varias horas despiertos y muy activos, acelerados. Como familiar los vamos a notar muy acelerados, van a estar hablando muy rápido, van a tener muchos planes y los vamos a ver en general como hiperactivos, ¿me explico? Sí, claro. Durante un periodo que de pronto viene a ser un cambio. Entonces eso puede ser una característica que nos llame la atención como familiares o como persona. Y al revés, la depresión, que es mucho más frecuente que los episodios maníacos, sería más bien hipersomnia, es decir, ver a la persona cansada durante todo el día, que tiene insomnio, pero a diferencia del episodio maníaco en el que no puede dormir, aquí se la pasa dormido. Exacto, se la pasa dormido o quisiera dormir, pero no puede conciliar el sueño. Claro. ¿Sí me explico? Sí, esa diferencia. Ahora, desafortunadamente o afortunadamente, creo que es una situación muy triste, la verdad. En México hay una falta de cultura sanitaria y de salud en general. Pero si hablamos de problemas psiquiátricos es más difícil y más conflictivo el asunto, porque si yo le digo a alguien, oye, ve al psiquiatra, ve al psicólogo, no estoy loco. Se tiene la creencia de que el psicólogo o el psiquiatra es solamente cuando uno está loco. Y entonces creo que aquí es un punto importante, Sergio, donde entra Vipolife. ¿Qué hace Vipolife? ¿Cómo surge? Me gustaría también un poquito más adelante, pude leer en la página una entrada al blog, creo que es lo que tú escribiste, creo que es tu historia, que nos compartieses un poquito más adelante algunos puntos clave de eso que a ti te tocó vivir. Pero primeramente, ¿qué hace Vipolife? ¿Cómo surge esta idea? ¿Y qué hace? ¿Cómo ayuda a las personas que padecen este trastorno? Creo que acabas de tocar 3 puntos muy importantes y lo que estamos tratando es de acercar más a las personas. La experiencia personal que yo tuve fue, pues para empezar, lo que tocaba la doctora Yoldi, ¿no? Es un trastorno muy difícil de diagnosticar, se escucha fácil por la parte de los criterios, pero muy difícil en cuanto al acercamiento del paciente y en cuanto a detectar esos cambios en estado de ánimo, porque cuando se está en cuestión depresiva, normalmente lo primero que hacemos es aislarnos, y es lo primero que nota la gente, de que de repente, no, pues este cuate no quiere salir, este cuate no quiere hacer cosas, y ese aislamiento normalmente lleva, pues anda triste, o anda pues, metido en sus proyectos, ¿no? Y la realidad es que estamos sumidos en una depresión muy fuerte, que es parte de los ciclos que estábamos mencionando, de que duran por episodios muy largos. A diferencia de la creencia que se tiene de que la persona bipolar es quien cambia de estado de ánimo de un momento a otro, ¿no? Y últimamente tanto los medios como la moda se han encargado de hacer ver que una persona que tiene estos cambios de estado de ánimo, luego se dice, esta persona anda bipo, o esta persona le salió lo bipolar, o no hombre, se me puso bipolar y se me puso bien sacado de onda. Y en mi caso pues fueron 36 años para poder detectar esto, que una vez que ya lo entiendes te das cuenta que traías esto de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos lo va a poder platicar más la doctora Yoldi, pero es una enfermedad que tiene también una carga genética, que tiene una carga biológica, tiene una carga orgánica, literalmente es una enfermedad, a diferencia de una cuestión psicológica. Entonces, si nos vamos al primer punto que mencionabas, que es, si no me parece, fue primero lo de qué es lo que está haciendo Vida Bipolar. ¿Qué es lo que hace Vida Bipolar exactamente? Exactamente. Primero es un punto de integración, ¿no? De quitar esa parte de... La primera, el tratar de diferenciar lo que es un psicólogo de un psiquiatra. Claro. Hay una cuestión muy importante que se logró con una encuesta de más de 12,000 personas. Esto lo logró crear una asociación civil que se llama Bipolar Libre, con quienes afortunadamente hemos podido cooperar, que es tan sencilla la pregunta como esta, ¿no? Cuando tienes un catarro, cuando tienes diabetes, ¿a quién vas a ver? La mayoría de las preguntas, es más, hasta se las hago a ustedes, ¿no? Vas a ver al médico general. Médico, exacto. Exactamente, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿y si tienes un trastorno, a quién vas a ver? Ahí es cuando entra el psicólogo, el psiquiatra. Exactamente. El psiquiatra, ¿no? Exactamente, la respuesta correcta es al psiquiatra. Sí, claro. Pero hay trastornos que sí los ve el psicólogo. Claro. Y la mayor diferencia es que un psicólogo es un licenciado. Y no puede medicar, me parece. Exactamente. Son trastornos muy diferentes los que pueden manejar.
En cuestión de la enfermedad bipolar o del trastorno bipolar, es una cuestión que únicamente un psiquiatra puede manejar. Y si vemos las estadísticas, son más de 65,000 psicólogos los que se titulan anualmente en México. Son menos de 100 psiquiatras los que se titulan y empiezan a ejercer aquí en México. Esto nos lo puede comentar directamente la doctora Yoldi. Y es gran parte del problema y lo que queremos concientizar a la gente. En que no le tengan miedo a esa parte. Realmente tener trastorno bipolar es lo mismo que si a una persona tiene un problema con el páncreas, claro, pues puede tener diabetes y tiene que ir a ver a un especialista, tiene que ir a ver a un médico. En esta cuestión se está hablando de un trastorno, de una enfermedad que tiene que ver con la química del cerebro, tiene que ver con otras cuestiones y tiene que ir a ver al médico. Exactamente. ¿Por qué? Porque sí va, cuando menos en mi caso yo sí lo vi, no sé si sea un término aceptado, yo te puedo hablar únicamente como paciente, yo no soy ningún experto. En lo único que soy experto es en haber tenido 36 años de vivir con la condición sin saberlo. Claro. Es en lo único que yo soy experto y es bastante desagradable, pero lo único que te puedo decir es que sí se presenta mucho la situación de, pues, ¿a quién acudo? Exactamente, y creo que ese es un punto importante. Es un punto importante porque así como te ocurrió a ti, Sergio, creo que hay mucha gente en México que vive con el trastorno, que vive con la condición y no sabe que la tiene, ¿no? Claro. Entonces, esto me lleva a una pregunta, creo que es importante. Doctora, hablaba Sergio hace un momento de las condiciones genéticas y de los diferentes factores que pueden llevar a una persona a padecer esta condición. ¿Existe alguna manera de prevenirla antes de platicar un poco de la cuestión genética? ¿Hay una manera de prevenirla? Es como la diabetes que decimos, bueno, tengo la predisposición genética, pero hago ejercicio y quizá reduzco las posibilidades, ¿o no? No, hasta el momento no, eso no estamos tan adelante en eso. Sí se está trabajando mucho, se está haciendo mucha investigación al respecto, no solo de esto, sino de otras enfermedades que de pronto son bastante parecidas cuando lo vemos desde el punto de vista genético, no desde el punto de vista clínico, o sea, no desde el punto de vista de lo que padece la persona, lo que vamos a ver, pero sí desde el punto de vista genético, que es con esquizofrenia. Claro. Entonces, se parecen mucho las enfermedades a nivel de qué genes pueden producirlo. Y sí hay mucha investigación de esto, o sea, estamos haciendo, de hecho en el Instituto de Neurología, donde yo trabajo, estamos haciendo mucha investigación acerca de primeros episodios psicóticos de personas que llamamos con pródromos, que son personas que todavía no desarrollan la enfermedad, pero que tienen ciertas características que nos llaman la atención, que a la familia le parece que son diferentes, que cambiaron de su forma de ser anteriormente, y entonces empezamos a ver cómo evolucionan, qué podemos hacer. Pero lo que sabemos hasta ahora es que incluso con pacientes que tienen muy altas probabilidades de desarrollar esquizofrenia, no hay un medicamento que nosotros podamos dar antes que evite que desarrollen la enfermedad, sino que más bien le damos los efectos adversos del medicamento sin poderle quitar el riesgo de enfermedad. Exactamente. Entonces sí estamos ahí con mucha investigación de por medio, es muy necesario, claro, pero ahorita, hoy por hoy, no hay manera de evitar que se desarrolle la enfermedad. Doctora, otra pregunta y otro punto creo que es importante. Una situación, digamos, de duelo, una situación de depresión, una situación de estrés postraumático puede detonar o generar el trastorno bipolar. No es tanto que lo genere, o sea, aquí siempre vamos a hablar de los trastornos, son enfermedades que son multifactoriales, es decir, que tenemos muchos factores actuando en conjunto para desencadenar la enfermedad. Algunos tienen más peso que otros, pero ninguno de ellos es solamente, es decir, por sí solo no puede causar la enfermedad. Tiene que hacer como sinergia. Exacto. Tiene que haber una combinación concreta de situaciones. Entonces puede ser que el primer episodio depresivo de una persona se desencadene después de una pérdida grave, sí. Pero lo que se sabe en cuanto a trastornos específicamente depresivos, que es la parte más importante del trastorno bipolar, pero además también existe la enfermedad, el trastorno depresivo mayor, que es considerado como la depresión unipolar, en la que no vemos el otro espectro, que es la parte maníaca, sí, en la que el primer episodio depresivo sí está bien predicho por todas las cosas que pudieron haber pasado alrededor, perder el trabajo, perder una persona muy querida, etc. Pero a partir del segundo episodio, en realidad ya no hay una asociación clara con las cosas que están pasando alrededor en la vida. Es decir, la persona se deprime a pesar de que todo esté yendo bien en su vida. ¿Por qué? Sí, porque esto es una cuestión química en el cerebro, ¿no? Estamos hablando a nivel de receptores, a nivel de neurotransmisores.
Claro. Sí. Ahora, bien, bueno, en cuanto a todo esto también, en cuanto a estas cuestiones que son tan importantes, concretamente en México, tengo aquí esta pregunta, por eso la hago. ¿Dónde debe uno acudir a ser diagnosticado, a ser valorado? ¿Dónde puede hacerlo? Tengo aquí un usuario de Twitter que nos pregunta eso. Claro. En el ideal de los mundos, uno podría acudir a su médico general y él debería de ser capaz de decidir si esa persona padece depresión, padece trastorno bipolar y debería de poderlo referir. Claro. Sin embargo, en la situación real de México, el entrenamiento que tenemos en psiquiatría como médico general dura solamente un mes. En el mejor de los casos, que es el del Politécnico, dura 6 meses junto con otras materias que están llevando al mismo tiempo. Entonces, de pronto, eso no es suficiente para entrenar al médico a reconocer todas estas enfermedades. Desde luego, es mejor acudir a un médico que acudir a alguien que no es médico, porque entonces no ha tenido ningún entrenamiento en esto. Pero después de eso, si tienen altas sospechas de que esto es lo que está pasando, o sea, si ustedes tienen antecedentes familiares de que alguien se ha deprimido, de que alguien ha padecido cualquier enfermedad mental de cualquier tipo, pues entonces pueden acudir directamente a los hospitales psiquiátricos en el país, que los más grandes son el Instituto de Psiquiatría, el Fray Bernardino Álvarez y el Instituto de Neurología, o a centros de salud mental específicamente que se llaman SECOSAMS. En la Ciudad de México hay 2. Uno que seguramente todos lo han visto, todo colorido, que piensan que es un primer que está justo antes de llegar a Pemex Picacho. Ah, claro. Ese es un SECOSAMS. Un lugar para divertirse. Muy bien. Ahí los psiquiatras se pueden atender eso. Un lugar para divertirse. Vamos a ir a un bloquecito musical. Regresamos. Estamos platicando con el señor Sergio Mario Bustamante, la doctora María Yoldi, aquí en Tokyo Blues, acerca del trastorno bipolar. Pasen la voz, recuerden que estamos completamente en vivo en el chat de la página y también a través de nuestros medios de contacto, que regresando a este bloque musical, se los damos. Esto es Tokyo Blues a través de No FM, No Cuadrante, No Límites, The Final Countdown de Europe, una versión en vivo, ya venimos. Con 39 minutos de Europe, una versión muy buena de Final Countdown. Aquí estábamos bailando en cabina, todo el mundo muy contento. Y bueno, bueno, tú no. Empezamos precisamente con la promesa de los medios de contacto y los vamos a repetir en este instante. Recuerden que estamos completamente en vivo en nofm-medioradio@hotmail.com, nofm-medioradio@live.com.mx y nuestras redes sociales, Jess, que son. Claro que sí, estamos en facebook.com/nofm.radio y en Twitter nos pueden encontrar como @nofm_radio. A ustedes, ¿cómo los pueden localizar, Sergio? ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con la fundación? A nosotros la forma más sencilla es entrar primero a la página, que es www.vidabipolar.com. La información de contacto vía email es info@vidabipolar.com. Ahí están los grupos, para empezar el canal de YouTube, está la cuenta de Twitter y está la cuenta de Facebook. Que ahorita pues todavía estamos empezando. Todo esto. Exacto, pero todo eso ya está activo. Ya tenemos ahí incluso el foro, que todavía no lo hemos dado mucho a conocer porque sí es una cuestión delicada, ¿no? Estamos trabajando todo muy en conjunto con el Instituto Nacional de Neurología para que sea una página muy hecha en castellano, muy hecha a nivel del punto de vista de pacientes, pero que esto no confunda con la parte de la nomenclatura que se usa a nivel médico. Sé que las dos tienen que tener un término muy fácil de entender para la gente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí están los medios de contacto, no solamente de la estación, sino también de la Fundación Vida Bipolar. Platicamos fuera del aire de muchas cosas muy interesantes. Deberíamos haber dejado los micrófonos abiertos, pero bueno. Sí, cuando no debes, los dejas abiertos. Cuando no los dejo abiertos, ¿verdad? Los debemos de haber dejado abiertos y deberíamos tener una crítica, insisto. Pero bueno, la cuestión, uno de los puntos importantes que nos comentaba la doctora María Yoldi durante el bloque musical es retomar la cuestión de que el 1% de la población padece esta enfermedad en México, porque repetimos lo que decíamos hace un momento. Aparentemente, bueno, el 1% pues es muy poco, ¿no? Pero hablando en cuestiones psiquiátricas, bueno, pues sí es un problema de salud pública ya, completamente. Entonces, doctora, platícanos un poco acerca de esto de los días perdidos por las crisis que las personas con esta condición experimentan. Ok, bueno, hay dos maneras como que ha desarrollado la OMS como para ver realmente cuál es el peso de una enfermedad, además de si la gente se muere o no se muere, ¿no? Porque eso de pronto pues era algo
pues que se quedaba un poco escueto cuando queríamos ver costos de una enfermedad, cuando queríamos implementar programas de salud para un país. Entonces desarrollaron dos formas, una que es los años vividos con discapacidad, que en inglés es YLS, o sea, por sus siglas en inglés es YLS, y entonces eso simplemente son los años que una persona vive con discapacidad. Y después inventaron esta otra fórmula que son los DALYs, que son DALYS, que son los años perdidos de vida útil debido a la discapacidad. Entonces, ahí no solamente suman los días que vivió la persona con discapacidad, sino que ponen también los años que perdió la persona de vida por muerte prematura. O sea, cuánto tiempo se espera que hubiera vivido y que perdió por tener esta enfermedad. Entonces, cuando medimos eso, de pronto se vuelven a poner de una manera distinta, o sea, se estratifican de una manera distinta las enfermedades. Y entonces, cuando hablamos específicamente de depresión unipolar, es decir, de la depresión que no necesariamente va acompañada de episodios de euforia o de manía, entonces estamos hablando de aproximadamente la cuarta causa ahorita, pero para el año 2020 se espera que sea la segunda causa. Nos comentaba a nivel de toda la edad, de todos los sexos. Nos comentaba, perdón, que se va a convertir, o sea, aparte de que va a ser como la segunda causa, que nos comentaba Sergio que está por encima del SIDA. Así es, de la ceguera. O sea, entonces sí está grave Y es impresionante, y esto me lleva a otra pregunta, una pregunta creo que es bastante interesante. La condición, vivir con esta condición de trastorno de personalidad, de trastorno bipolar, ¿limita la calidad de vida o también merma la esperanza de vida del ser humano? Claro, o sea, las dos cosas. Las dos cosas, es decir, una persona que padezca esta condición también es como la diabetes o como cualquier otra enfermedad, que no solamente la calidad de vida se ve muy, muy, muy limitada, sino también en algún momento puede morir a causa de esta condición. Claro, de hecho es una de las principales causas de suicidio. Claro. Sí. por el hecho de que te lleva demasiado a, como decías, Por el episodio la depresivo, Por los porque episodios los episodios depresivos en el trastorno bipolar tienen ciertas características que son diferentes de la depresión unipolar. Son depresiones que son mucho más profundas, es decir, puedes tener una depresión muy grave siendo unipolar, pero las depresiones bipolares son depresiones que se instalan muy rápidamente y muy rápidamente se acompañan de ideación suicida. Es decir, a los pocos días de instalarse la depresión, ya viene una ideación suicida, o sea, es decir, ya viene una desesperanza intensa y planes de quitarse la vida. Entonces, de hecho, es la primera enfermedad psiquiátrica en términos de suicidio. Y el mismo tratamiento cambia mucho. Los mismos medicamentos que sirven para la depresión unipolar no funcionan igual para la depresión bipolar. Claro. Como son los SSRIs, no funcionan de la misma forma, entonces el mismo medicamento cambia y eso complica más el tratamiento para los doctores. Supongo que esto se debe básicamente a que las deficiencias neuroquímicas del cerebro son diferentes, ¿no? Supongo que tiene que ver un poco por ahí. Ahora, un punto importante que también estábamos tocando antes de irnos a bloque musical. Platícanos un poco de tu experiencia, Sergio. Platícanos un poco cómo fue los puntos que tú consideres medulares, digo, también para que nuestro auditorio se quede con toda esa intención y con todo ese interés de visitar la página y de empaparse más en el tema. Sí. Cuéntanos un poco algo de los puntos fundamentales que a ti te tocó experimentar y te tocó vivir. Es que han sido tantos que realmente ahorita que ya los empiezo a comprender que fueron a causa de la condición, pero estamos hablando de que yo empecé con episodios de este tipo desde los 8 años. Entonces el no poder comprender la parte de las depresiones y te empieza a afectar hasta, vamos a dejarlos así, desde a nivel escolar te empiezan a afectar porque de repente estás muy bien, hay un periodo que no hemos manejado, que tienes, haz de cuenta que tu vida es una línea y en esa línea tienes crestas y valles o subidas y bajadas, que son los periodos de manía, los periodos de depresión, que creo que ya se entiende que es la parte más alta y la parte más baja. Claro. Pero dentro de esos mismos, esas mismas curvas tienes un periodo que se llama de hipomanía, que es un periodo de muy alta lucidez, de muy alta creatividad, de muy alto desempeño, tienes menor necesidad de dormir, hay casos tan extremos que duermes, pues, ¿qué te puedo decir? Pasas 3 días sin dormir y al día del 4.º día estás perfectamente descansado, como si hubieras tenido tus
8 horas de sueño diario, todas tus ideas son grandiosas, curiosamente empiezas a analizar los problemas desde todos los ángulos, tus planes se empiezan a dar tal como deben de ser, y normalmente vienen seguidos de pues yo les llamaba crashes, no creo que sea el término indicado, pero empiezas a bajar hacia... Te rompes, hacia vamos a depresión. decirlo. Literalmente pierdes el interés en aquello que antes te interesaba totalmente. Yo ese ejemplo siempre lo pongo de que, imagínate a alguien, porque esta fue una experiencia personal, que de la noche a la mañana le interesa el boliche, y antes de que te des cuenta estás jugando un torneo de boliche lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes estás organizando una liga de boliche. Y gastaste todo tu dinero, gastaste todo lo demás en el boliche, y de repente lo último que quieres saber es de boliche. Imagínate que esa fue toda mi vida, esos fueron los puntos medulares, y no terminaríamos por ese lado. Momentos en los que estás en hipomanía y te empiezas a ir un poquito más para arriba, tú no distingues con tu propio juicio lo que son conductas demasiado arriesgadas, para que en la secundaria te bauticen como el suicida Bustamante. Dices, Está cañón. Ay, está no cañón, manches. ¿no? O sea, No cualquiera. Sí, de por sí en la secundaria y en la preparatoria es como que lo cool, extremo, ¿no? de la vida, claro. Lo cool, el que se pasa de lanza, ¿no? Es pues a que no te pones a caminar en la cornisa de este edificio, que estamos a 9 pisos, Sí. y a que no te pones a caminar en un pie, y pues es el que lo hace, o a que no te acuestas en que es el carril de alta en la curva de Copilco, y pues eres el que lo hace. Tonterías de ese tipo, ¿no? Que después que las empiezas a meditar te das cuenta que realmente es porque no estabas en tu juicio. Sí. O de repente empiezas a gastar dinero que no tienes, y esto hay que considerar mucho, que en efecto me di cuenta de que te empiezas a volver estadística. ¿Por qué? Porque los desencadenantes empiezan a surgir desde los 15 hasta los 25 años. Suena muy frío, pero es lo que estamos platicando la doctora María y yo desde hace poco tiempo. ¿Qué es lo que estaban haciendo ustedes entre esas edades? Entre los 15 o 25 años. No, bueno, Son jugando a periodos. las muñecas. No. Vamos a ser totalmente realistas, y es cuando estás pasando por momentos muy críticos en tu vida. Sí, claro. Uy, no, Es la etapa de transición entre Sí, qué hice claro. de adolescente y qué hice de universitario, qué voy a hacer como profesionista, como hombre. Exactamente. Es el punto medular de la vida. Sí, estás empezando a darte cuenta, hay quienes están empezando a formar una familia, hay Exacto. quienes están empezando a crear su autoestima, hay quienes están empezando a darse cuenta qué es lo que quieren. Pues, Sí. fue lo que me tocó vivir a mí. De repente vas muy bien, a mí me puso un alto esto de que, para ponerlo tan drástico como esto, ¿no? ¿Quién te va a decir que el trastorno bipolar te va a llevar a una convulsión? Y que esa convulsión se confunda con, que en mi caso no fue una confusión realmente, fue un ataque isquémico transitorio que tuve a causa de la convulsión. Tuve un momento en el que no tuve suficiente oxigenación en el hemisferio izquierdo del cerebro. Me dejó secuelas del lado derecho del cuerpo, que me duraron durante muchos meses. Pero eso fue lo de menos. 3 años después tuve la misma convulsión, entonces tuve que descartar epilepsia, estuve con estudios de 6 horas de electroencefalogramas en nutrición. Pues quién te va a decir, ¿no?, que una cuestión que consideras tú como persona totalmente ignorante en el tema, que una cuestión que crees que es psicológica te puede llevar a semejantes episodios, ¿no? Exactamente. Y que dices, pues cómo puede alterar tanto la química del cerebro. Y a mí me sacó totalmente de, pues adiós mi empresa, adiós todo. Adiós Lo que habías todo. forjado. Exactamente. Entonces, eso es puntos medulares. Punto medular. Es momento de irnos a otro bloque musical muy cortito. Me gustaría que regresáramos platicando algo importante. Una persona, un mexicano común y corriente, con un salario mínimo, padece un trastorno bipolar, no tiene para pagar un psiquiatra. ¿Qué puede hacer? ¿Regresamos con eso? Claro. Gracias. Son 4 de la tarde con 51 minutos. Regresamos, seguimos hablando con Sergio Bustamante y con la doctora María Yoldi acerca de depresión. Ya veremos. Seguimos aquí en Tokyo Blues platicando con Sergio Bustamante, con la doctora María Yoldi, precisamente acerca del trastorno bipolar. Insisto que se deben quedar abiertos los micrófonos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de recrear lo que dijimos fuera del aire dentro de... A ver, otra vez. Vamos a tratar de recrearlo. Doctora, primero platicábamos acerca de esta cuestión de una persona común y corriente que sufre el trastorno y que quizá no tiene el poder adquisitivo para decir, bueno, pues voy al psiquiatra mañana. Claro. Se acerca al IMSS, se acerca al ISSSTE, ¿qué puede hacer?
Bueno, el IMSS y el ISSSTE son dos entidades de salud muy específicas en las que uno tiene que tener acceso a ellas. O sea, no es así como que cualquier persona puede ir. El hospital que existe, o sea, la rama de salubridad es la que existe para todas las personas que no tienen derecho al IMSS y al ISSSTE y que no pueden pagar bueno, no solo que no lo puedan pagar, sino que eligen no ir a un medio particular. Sí. Eso es la Secretaría de Salud. El Instituto de Neurología, el Instituto de Psiquiatría, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, todos nosotros somos de la Secretaría de Salud. Es un hospital que está pues, por parte subsidiado por el Estado, entonces los costos se vuelven realmente pues, bajos, accesibles. Exacto, muy accesibles, es decir, se hace un estudio socioeconómico de la persona y se decide en base a eso cuánto va a pagar por la consulta, por la hospitalización, por los estudios, por todo. Los medicamentos no, los medicamentos sí siguen siendo parte del bolsillo de la propia persona. Entonces ahí es donde entramos en un tema también muy importante, que es que los medicamentos en general, los psicofármacos son muy caros. Pero no todos, o sea, obviamente tenemos muchas opciones de tratamiento y hay unos que no son tan caros. Y sí hay hospitales como el Fray, en donde tienen algunos programas donde verdaderamente ayudan mucho a los pacientes y entonces ahí sí les pueden dar algunas ayudas para dárselas. También en el Instituto de Neurología pues existen las damas voluntarias y de pronto pues por ahí puede venir algo de ayuda, trabajo social busca, etc. O sea, sí hay manera de atenderse el problema. Eso no quiere decir que sea fácil, sí va a representar un costo importante en la economía de la familia, pero algo que es importantísimo destacar es que estas enfermedades no tratadas son mucho más costosas para la familia que el tratamiento propio. Por supuesto. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Deben los familiares, los amigos, la pareja quizá de una persona con la condición aprender también a lidiar con ella? ¿Deben también recibir algún tipo de instrucción, de terapia? Es urgente, sí. Y es de hecho uno de los principales fines que estamos tratando de lograr y que sea, se dan dos puntos que es una línea muy delgada. Desafortunadamente no es nada más cuestión de aquí de México, sino en toda América Latina y en varios países. Sí, no es una cuestión nada más de México, sino de toda América Latina, que quedan muy desprotegidos todos los familiares y las personas allegadas a una persona que tiene una cuestión psiquiátrica, sobre todo en desorden, en enfermedad bipolar, que necesitan ayuda, necesitan una buena orientación sobre cómo poder lidiar, sobre todo en un viraje, por llamarle de una forma, cuando una persona está empezando a perder un cierto juicio, están empezando a entrar en una depresión. No es todo cuestión del paciente. ¿Y por qué digo de una línea muy delgada? Porque si no está bien manejado, es curioso, pero lo estábamos platicando últimamente entre varias personas que tenemos la condición. También si está maltratado, solemos ser mucho personas que somos muy chantajeadas con la condición. Estás enfermo cuando me convienes. Sí, pero por supuesto, sí. Estás totalmente bien cuando no me conviene. El primo de un amigo me contó. Exactamente. Entonces se vuelve una línea muy delgada, ¿no? De qué pasos tiene que seguir el familiar en cuanto a poner un preventivo. Exacto. Y en cuanto a qué líneas no pasar, que puedan ser dañinas para el mismo paciente y que complican la vida del doctor. Sí, por supuesto. Porque ellos pueden estar en un curso, en una cuestión que no esté trabajando de acuerdo al tratamiento del paciente. Claro. Y por no estar integradas, complicar el tratamiento paciente-médico y el tratamiento que están llevando como terapia grupal. Ese es otro de los planes que tenemos. Nosotros apenas empezamos el 17 de diciembre. Digamos que yo creo que en este aspecto es como cualquier enfermedad crónica, o sea, uno no puede esperar atender bien a uno de sus familiares con diabetes si el resto de la familia no sabe de qué se trata la enfermedad, Sí, claro. ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, es igual que en cualquier otra enfermedad, la familia se ve involucrada. ¿Por qué? Porque es un padecimiento crónico. Si es una gripa, pues bueno, pues se va a quitar en 5 días, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una enfermedad que va a estar durante años presente, con altos y bajas, eso no quiere decir que todo el tiempo van a estar mal, ¿no? De hecho, la mayoría del tiempo se espera que estén bien, sobre todo si están con medicamentos y con todo el tratamiento en general, en global. Pero la familia tiene que saber de qué se trata, si no, no pueden ayudar. Claro. Bueno, y otro punto importantísimo.
supongo que muchas de las personas que nos están escuchando quizá digan, bueno, es que yo de repente me enojo y luego estoy feliz y luego me vuelvo a enojar y luego me vuelvo a poner feliz. Y quizá vivo con el trastorno, o sea, quizá sí vivo con la condición, perdón, con la enfermedad. Entonces, un punto importante, existen varios tipos de padecimiento, varios tipos de bipolaridad, de trastorno bipolar, vaya. ¿Podría platicarnos, doctor, un poco acerca de ellos? ¿Cuáles son las características que tienen para que también el público se vaya empapando un poco de esto? Los que son aceptados actualmente en digamos, los grandes manuales diagnósticos, que son el DSM-4 y el CIE-10, son el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. La diferencia entre ambos es el grado de euforia al que se llega. Los dos cursan con episodios depresivos, pero en el tipo 1, cuando llegan episodios eufóricos, llegan episodios de franca manía. La manía son episodios en los que el estado de ánimo está muy elevado, hay mucha energía, mucha actividad, pero también se pierde un contacto con la realidad. Es decir, ya se pierde la capacidad de juicio. Y en la hipomanía es un estado en el que hay euforia, es decir, el estado de ánimo está elevado, estamos más alegres de lo normal, etc. Pero todavía se está en una capacidad de juicio conservado y la persona todavía es funcional. Cuando se pierde la funcionalidad hablamos ya de manía y entonces estamos hablando de un trastorno bipolar tipo 1 y el otro es el tipo 2. Sin embargo, hay mucha investigación al respecto y hay muchos subgrupos. Y entonces se ha tratado de llamarlo más bien como un espectro bipolar, ¿no? Y entonces en ese espectro bipolar caen muchas otras cosas, como las personas que tienen episodios depresivos recurrentes, es decir, muchos episodios depresivos a lo largo de su vida, sin que hagan necesariamente nunca un episodio de euforia, es decir, nunca tienen el otro polo. Sin embargo, se piensa que esta ciclicidad tiene que ver en la patología, es decir, en cómo se produce la enfermedad, se piensa que deben de tener algo muy similar. Entonces son personas que se deprimen periódicamente, al revés de personas que pueden nunca deprimirse y más bien lo que tienen son episodios episodios recurrentes de euforia, ¿no? O de hipomanía, etc. También hay otros episodios afectivos, ¿no? Que pueden ser parte del mismo espectro, como es la ciclotimia, que son personas que están durante varios años con este problema, ¿no? Pero que nunca llegan a episodios francos de depresión o episodios francos de manía, simplemente están como en una forma atenuada, pero que dura mucho tiempo, o sea, 2 años por lo menos para hacer el diagnóstico. Y el agravante de que se llega a notar mucho y no es único de la ciclotimia, pero que sí hemos notado mucho, y me corregirá la doctora Yoldi si no, pero muchas personas que sufren de ciclotimia por lo mismo, por no encontrar esa estabilidad, llegan a sufrir de abuso de sustancias. En general, todos los pacientes con trastornos afectivos tienen una probabilidad mucho más elevada que la población general de consumir sustancias. No se sabe exactamente quién fue primero, si el huevo o la gallina, o sea, no se sabe primero si fue el trastorno el que llevó al consumo de sustancias, es decir, no se sabe si esas personas consumen las sustancias como para tratar de paliar los síntomas que están teniendo, o si más bien es una propia condición. Esas sustancias hicieron que... Exacto, que viraran o que tuvieran, exacto, pero se sabe que sí es más alto el consumo. Más alto el consumo. Otra cosa que me parece importante, la enfermedad, la bipolaridad como tal, va ligada a algún otro tipo de padecimiento, quizá un padecimiento cardiovascular o algún otro tipo de enfermedad, o son factores que están meramente separados. Pues lo más frecuente es que se asocie con otras enfermedades psiquiátricas, como el más frecuente de todos es el trastorno de pánico, o sea, son los trastornos de ansiedad y específicamente las crisis de ansiedad que se llaman comúnmente crisis de pánico, ¿no? O sea, conocemos por su término en inglés panic attacks, ¿no? Que son estos momentos en los que viene una ansiedad creciente, súbita, y que cede automáticamente en unos 20 o 30 minutos sin necesidad de otra cosa, pero puede ser durante todo el día, o sea, puedes estar viendo todo el día aunque sea corta duración. Exacto, esos son lo que más frecuentemente se asocia. Ahora, sí se sabe que los pacientes con trastorno bipolar, debido un poco a los medicamentos que usan, pero también al tipo de vida que llevan, tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares que la población general. Esto es más cierto en pacientes con esquizofrenia, no tanto en los pacientes bipolares, pero sí ambas enfermedades se asocian más con enfermedades cardiovasculares en general. Es importante, creo que era importante tocar ese tema. Y bueno, también algo que indiscutiblemente tenemos que empezar a platicar es acerca del tratamiento, porque existe la creencia de que eres bipolar o tienes cualquier enfermedad, cualquier trastorno psiquiátrico, cualquier trastorno cerebral y te van a drogar. Existe esa creencia
¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hasta qué punto desarrolla o puede uno desarrollar una adicción a los medicamentos? Platíquenos un poco de eso, doctora, por favor. Eso creo que es un punto interesantísimo el que tocas, porque de hecho es una de las principales preguntas de nuestros pacientes acerca de los medicamentos, y que es de las razones por las que las personas están como más reticentes a recibir el tratamiento, ¿no? Y es este temor a ser adicto, ¿no? Bueno, para nosotros el término de adicción es una cosa muy precisa en la que la persona busca el medicamento y necesita del medicamento para estar bien, ¿me explico? Sí. Claro. Pero es para sentirse mejor, ¿me explico? Es como si uno dijera de pronto se vuelve adicto a los medicamentos para la presión arterial. Pues no te vuelves adicto a los medicamentos para la presión arterial, pero si te los dejas de tomar se te sube la presión. Sí. Y no es que seas adicto, es que a ti ya se te subía la presión y el medicamento te la controló. Entonces ahora ya no se te sube gracias al medicamento. Si te quita el medicamento, vuelve tu condición natural de hipertenso. Exacto, entonces ahora pasa lo mismo. Si yo te doy un medicamento para la depresión y tú tienes tendencia a tener episodios depresivos recurrentes y te dejas de tomar el medicamento, pues muy probablemente vas a volver a caer en depresión. Muy probablemente no en 2 días, pero sí a lo mejor en 1 año o en 6 meses o en 2 años. Claro. ¿Me explico? Sí. A diferencia de una adicción en el que cuando estás hablando de síntomas de abstinencia se presentan a los días, enseguida, los días siguientes de haber dejado el medicamento. Entonces no es lo mismo, ¿no? Ahora, en cuanto a la sedación que comentabas, eso es muy importante. Muchos de los fármacos que utilizamos tienen un efecto adverso importante, que es la sedación, pero es un efecto adverso, no es lo que nosotros buscamos. Exacto. Y de hecho, la mayoría de nuestros medicamentos, después de utilizarlos varios días, es decir, al término de 1 semana, la mayoría de estos efectos sedantes se pierden y únicamente quedan los efectos de lo demás. Entonces no queremos tener a nuestros pacientes dopados, es lo último que queremos. Nosotros lo que queremos es que sean funcionales y que vivan su vida y trabajen y sean productivos, es lo que todos estamos buscando, somos un equipo. No estamos en contra del paciente, al revés, estamos con él y con la familia para que él mejore, ¿no? Para que todo esté bien. Importante, es importante ese punto. Ahora, hay otra cosa que me pareció interesante, lo estuve leyendo un poco en tu blog y pude investigar un poco más allá, Sergio. La cuestión de tratar precisamente el trastorno, la enfermedad, con altos contenidos vitamínicos, minerales, tratando de alguna manera, creo que de sopesar o de compensar el desequilibrio electroquímico que hay por parte del cerebro, a nivel de enzimas y a nivel de todas estas sustancias. ¿Se puede o sí tiene que haber algún tipo de fármaco específico que tenga un efecto sedativo en el paciente? Pues mira, hasta ahora de lo que yo estuve revisando no es algo que por lo menos esté totalmente estudiado, es algo que quedamos, que justamente Sergio me iba a pasar toda esa literatura y la íbamos a analizar en conjunto con los demás médicos del servicio, porque no es algo que esté difundido. Eso sí creo que es muy importante. Todos estos medicamentos que se dicen naturistas, pues en realidad son muy peligrosos, porque lo único que tienen de diferencia del resto de los medicamentos es que no pasan por todo el control que sí pasan los otros medicamentos. Entonces, en lugar de que lo hayan probado antes en ratas y antes en grupos pequeños de personas y después en grupos grandes de personas y finalmente en la población, lo único que pasa es que es alguien que dice, ay, pues es que como lo corté de la plantita de mi jardín, seguro no te hace daño. Bueno, la plantita de tu jardín puede ser cocaína, Sí, puede ser... tómate esto, no pasa nada. A ver, Sí. tómatela. Sí. Entonces, eso de que sean naturistas, pues sí, todos a final de cuentas son moléculas químicas, sí, todo vienen de moléculas químicas. Claro. La diferencia es el control que llevan para dársela a una persona, entonces sí es muy peligroso. Sí tenemos pacientes que han psicotizado, es decir, la psicosis es cuando uno sale de la realidad, ¿no? Es O sea, como cuando este uno- hongo, ¿no? También, pues. Exactamente, cuando uno alucina, etc. Todo eso lo hemos tenido con pacientes que se toman productos dichos naturistas, Claro. ¿no? Entonces sí es peligroso. Sí, ya. A mí me llevó a eso, a mí me llevó a la peor crisis. ¿Por qué? Wow. Por no llevar precisamente ese control con mi médico. Exacto, sí, es un punto importante, digo, porque leía precisamente un testimonio por ahí en internet parecido al tuyo que comentaba eso, comentaba, bueno, pues yo fui cerca de Nicaragua, a la sierra de Nicaragua, y bueno, pues me encontré a un chamán y me dijo, pues éntrale a esto, me dijo, y yo me comí y a los 3 días yo ya estaba hablando con los árboles. Entonces, pues sí, dice uno, bueno, entonces, ¿en qué punto, o sea, me estás ayudando o me estás perjudicando, ¿no? Este tipo de medicamentos? Es importante entonces para nuestro auditorio que si cree que padece esta enfermedad, pues acerque siempre a un especialista antes que recurrir al tecito de tila y a todos estos. Claro, y no todos son malos, pero siempre es bueno que lo lleven con alguien que de pronto puede saber un poco más de esto, ¿no? O sea, que sí ha estudiado una serie
de años. Es como en el caso incluso del omega 3, etcétera, que llegan a ser ya recomendados en ciertas cuestiones. Sí, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso por la cuestión que yo tuve de convulsión, que fue pues relativamente atípica, no es común en enfermedad bipolar, pero mi mismo neurólogo me llegó a mandar, por ejemplo, pues son cuestiones de omega 3 como coadyuvantes, como para ayudar con los medicamentos que estaba tomando. Claro. Pero ya son cuestiones que están muy probadas, ¿no? Que están muy... Claro. Sí, no es que estemos en contra de esto, o sea, de Claro. hecho somos los más abiertos a investigar todo, si justamente de eso se trata la ciencia, ¿no? De investigar nuevas cosas. Lo único que pedimos es el rigor científico, ¿no? Exactamente. O sea, que todas esas cosas verdaderamente se investiguen. Y sí hay investigaciones de eso, o sea, si uno se mete a ver qué evidencia hay, pues hay. Hay bastante eso. Bueno, es momento de irnos a otro bloquecito musical. Regresamos a un 5 de la tarde con 11 minutos. Vamos a regresar platicando algo muy interesante. Personas, artistas famosos que han sufrido este trastorno. Vamos a escuchar algo de Eric Clapton, esto se llama Crow Rose. Ya venimos. Sí, la enfermedad bipolar. Muy interesante el programa que nos hicieron el favor de hacer con nosotros la Fundación Vida Bipolar. Recuerden que estamos completamente en vivo a través de 9fm-radio @hotmail.com, 9fm-radio @live.com.mx. Jess, nuestras redes sociales, por favor. Claro que sí, en Facebook nos encuentran como facebook.com/9fm.radio y en Twitter como @9fm_radio. Les pedimos un poquito de paciencia porque de verdad tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones, muchos saludos y bueno, ya se nos está haciendo por aquí bolas el engrudo con las redes sociales de las computadoras y la transmisión, así es que por favor sean pacientes, vamos a dar salida a la mayoría de sus interrogantes y de sus inquietudes. Jess, antes de seguir con la entrevista y seguir platicando, saluditos, dudas. Sí, claro, Venga. tenemos muchos saludos y que les agradecen por estar aquí, que hay mucha gente que ha tenido este tipo de cambios, que ellos suelen pensar que es como algo natural, algo que pasa de, no sé, los hacen enojar y de repente están felices, que les agradecen porque les han pues resuelto muchas de sus dudas y bueno, ya después más adelante nos dan otra vez sus medios de contacto para que ellos puedan localizarles. Le mando un saludo enorme a Emilio Fernández que nos escucha en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Te mando muchos besos y recupérate pronto de tu rodilla para que sigas trabajando, ¿verdad? Para Hernán Romo, un actor también que ya nos está escuchando, les agradecen por estar aquí. Alonso Pérez y para Randall Abramson que nos escucha en Miami. ¿Tú tienes saluditos, Ahí Felipe? están los saludos, en sí tengo, pero los vamos a dar en el siguiente bloque porque honestamente ya no sé dónde los dejé por aquí perdidos en algún archivo. Pero bueno, platicábamos antes de irnos a corte acerca de... Bueno, el trastorno, yo decía al principio del programa, que no es un trastorno nuevo, es una enfermedad que bueno, ya tiene mucho tiempo, incluso los griegos me parece que hablaban de esto, ¿no? Desde muchísimo tiempo, pero bueno, últimamente ha tomado como cierto auge, como que se le ha tomado en serio a la enfermedad, y ha habido muchísimos casos de artistas que obviamente han padecido esta condición, y digo obviamente porque creo que es obras tan importantes, bueno, pues a veces sí requieren de esos periodos de extrema lucidez, ¿cómo le llamaban, perdón? Hipomanía. Hipomanía. Yo iba a decir hipotermia, pero eso esa no. Estamos hablando de bipolaridad. Sí, en hipotermia ya pasamos por cierta etapa que dicen en la ambulancia, no, ya no lo podemos hacer. Ya no, se nos fue. Así es, perdón, un poco de humor negro. Un poco de Ya, para desestresarnos. para desestresarnos. Bueno, Exacto. y platicamos de uno de los casos, yo creo que más recientes, Amy Winehouse, ¿no? Sí, de ella todavía es mucho lo que se maneja muy cuidadosamente, Muy cuidadoso, pero sí. sí ha salido cada vez más a la luz. Bueno, Sí. qué interesante. Y también platicaban de algo de Demi Lovato, ¿no? Demi Lovato ya tuvo su entrevista donde ya finalmente habló de todo lo que a ella le desencadenó sus primeros periodos de la enfermedad, que fueron muy fuertes, y lo que hablabas de los desencadenantes, que a ella mucho se lo provocó el bullying, que ella fue víctima de bullying en la escuela, y a partir de ahí fue cuando empezó con sus periodos bastante, pues muy de tipo bipolar 2, lo que estábamos hablando, que las depresiones eran peores que Sí, estaba en la montaña rusa, ¿no? Exactamente. Súper alto, súper bajo. Exactamente, y ahí puedes ver el nivel de, pues también de lucidez y de brillantez que de repente se alcanza a llegar, ¿no? Claro. Pero ella empezó con pues unas señales que son ya hasta cierto punto destructivas, ¿no?
y cuando tuvo que dar la entrevista fue porque en una fotografía no se había cubierto de que ella era lo que le llamaban una cutter, de las personas que se llegan a crear cuestiones de automutilación o de Autoflagelación. y llegó a salir la fotografía en una revista y a partir de ahí ella tuvo que hablar de su diagnóstico y a partir de ahí ella ha sido muy entregada al estar hablando oficialmente de lo que ha sido su lucha con la enfermedad bipolar. Y hay varias entrevistas que en YouTube las puedes encontrar también.